Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, hoy miércoles 18 de abril del 2018 tenemos un episodio devocional más. En esta ocasión vamos a leer la epístola universal de Judas y antes de hacerlo vamos a orar al Señor porque es importante que en la vida devocional personal te acerques a Dios en oración para pedir su dirección. Antes de abrir las escrituras siempre tienes que hablar con Él y pedirle que Dios te hable. Dios nos habla. ¿Sabías que Dios todos los días nos habla? Pero muchas veces nosotros no queremos escucharle. Ese es el detalle. A veces no queremos oírle. Entonces cuando Dios quiere hablarte, muchas veces lo hace directamente a través de las Sagradas Escrituras. Así que cuando te acerques a hablar con Él, ora y dile: Señor, háblame a través de tu palabra. Vamos a hacerlo en este momento. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, y deseamos, Señor, poder recibir tu palabra el día de hoy, lo que tienes para hablarnos, Señor, con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Recibimos tu palabra, Señor, y tus instrucciones. Gracias, eterno Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en Judas, es un solo capítulo nada más, pero vamos a leer del versículo 17, vamos a leer hasta el versículo 23. Y dice la palabra del Señor, en esta ocasión la leo en la versión Dios habla hoy, del 94. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho: en los últimos tiempos habrá gente burlona, que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe, oren guiados por el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Muy bien, la palabra del Señor es directa. En esta ocasión lo estamos leyendo del apóstol Judas. Estamos leyendo no del Judas Iscariote, sino del Judas, del otro Judas. Entonces dice la palabra del Señor, dice: queridos hermanos, que nos acordemos de aquellos que sirven al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, aquellos apóstoles, aquellos hombres santos, apartados para Dios, reservados para vivir una vida de santidad, una vida en la cual están ellos sirviéndole a Dios. En ese tiempo le estaban sirviendo con absoluta entrega, con absoluta dedicación. Ellos habían recibido de la revelación de parte del Señor Jesucristo, en la cual les decía que en los últimos tiempos iba a haber gente burlona, iba a haber burladores, personas que no iban a tener ningún afecto natural, ninguna sensibilidad espiritual, y que iban a estar no en el mundo necesariamente, sino dentro de las iglesias, dentro del mismo pueblo de Dios, porque esta carta va dirigida a cristianos. Entonces lo que dice aquí claramente es que en los últimos tiempos habrá gente burlona, gente burladora, que va a vivir de acuerdo con sus malos deseos. O sea que ellos no van a tener una norma ética ni de conducta. Sabemos nosotros que para todo cristiano nuestra norma ética, nuestra norma de conducta es la palabra del Señor. Ella nos dicta, nos dice cómo debemos vivir, pero muchas de estas personas que es más están viviendo dentro del pueblo de Dios, están viviendo de acuerdo a sus deseos naturales, de acuerdo a los deseos de la carne, están viviendo conforme a lo que dicta su conciencia y no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces cuando una persona de esta naturaleza está en medio del pueblo de Dios, va a ver las cosas con ojos no espirituales, sino con ojos carnales. Va a estar viendo las cosas de una manera negativa.
Recuerden que la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, no puede discernir las cosas de Dios. Al contrario, las distorsiona, las malinterpreta, las recibe a mal. Entonces, cuando una persona de esta naturaleza que está sin ninguna sujeción, sin ninguna obediencia a la palabra, al contrario, lo tiene en poco, no tiene temor de Dios y está viviendo de una manera burlándose de la palabra, no viviendo de acuerdo a como ella manda, entonces estas personas son las que van a causar divisiones. Por eso claramente lo dice el versículo 19. Estas son aquellas personas que causan divisiones porque siguen sus deseos de su naturaleza pecadora, pecaminosa, y no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona vive en la carne, como lo ha escrito el apóstol Pablo, tenemos dos opciones: una es vivir en el Espíritu, otra vivir en la carne. Si una persona está viviendo para agradar los deseos de la carne, el Espíritu de Dios no puede morar en una persona así. Pero si esa persona está viviendo para el Espíritu, entonces el Espíritu se va a mantener, la llama va a mantenerse encendida y aquella persona no va a ser de tropiezo dentro de la iglesia. Pero vemos que muchos hombres y mujeres no están viviendo de acuerdo al Espíritu y están al contrario viviendo según la naturaleza carnal. Entonces estas personas muchas veces son las que causan problemas dentro de las iglesias. Es muy importante que sepas esto. También la palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Entonces, ¿qué nos está motivando la palabra? ¿Qué nos está exhortando? ¿A qué nos está animando? Es a mantenerse firmes. Entonces, una de las ventajas que tenemos aquí en estos tiempos de devocional, en estos episodios, es de que se enfocan mucho en afirmarse. Muchos se enfocan en poder meditar la palabra y que tú puedas recibirla, de que tú puedas también fortalecerte a través de ella, porque a veces en los mensajes, en las prédicas, el pastor no puede no puede hablar, digamos, la palabra, no puede ser tan específico como los versículos. A veces de una manera general se orienta a lo que es el evangelismo, a la salvación de las personas, pero muy poco se habla de crecimiento cristiano. Entonces muchos cristianos tampoco desean ser discipulados. Entonces se tiene que aprovechar estos tiempos devocionales para que puedas recibir la palabra y puedas crecer. No te quedes como un enano espiritual, sino al contrario, tú puedas tener un crecimiento. Entonces la palabra de Dios, volviendo al punto otra vez, dice, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa santo? Significa algo que está apartado para un propósito. Es como por un ejemplo, que un instrumento musical que está dedicado para ser usado en la iglesia no puede ser sacado para una fiesta de rock o un concierto de música donde va a haber gente mundana, ¿no? O que va a haber ese instrumento, se va a utilizar para un concierto de música satánica, por ejemplo. No se puede utilizar un instrumento que está consagrado para un uso y darle un uso impío. Entonces eso también es el significado de santidad. El significado de santidad es que nosotros hemos sido separados como instrumentos, así como lo hablé de la guitarra, como un instrumento, como un tipo de instrumento para ser usados en la mano de Dios. Entonces, como instrumentos tenemos que presentar todos los miembros de nuestro cuerpo, toda nuestra vida completa delante de Dios. Y eso tiene que ser continuamente buscando a Dios, buscando que sean purificados y santificados. De tal manera que este cuerpo, estas emociones, estos pensamientos y estas acciones no salgan fuera de contexto o vayan a glorificar otra cosa que no sea Dios. Por eso es importante que tú cada día santifiques esa fe, esa vocación, ese deseo de buscar a Dios, esté cada día más purificado. Entonces también la palabra del Señor nos dice, oren guiados por el Espíritu Santo, como lo hemos hecho ahora al comienzo de este tiempo devocional. Hemos pedido la dirección del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin su guianza. Y también la palabra del Señor dice, consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. No sabemos si el Señor va a venir hoy, mañana, pasado, el siguiente año, dentro de 10, 100 o 500 o 1000 años, no lo sabemos. Nosotros lo que nos importa es vivir y estar a la expectativa, porque también sabemos que nuestra vida no está comprada, que mañana podemos partir de esta tierra, y eso yo creo que más que todo es lo que se está enfocando en la palabra, estar preparados para poder en cualquier momento partir con el Señor y estar a la expectativa cuando Él venga y pueda darnos esa vida eterna. El Señor Jesucristo dijo claramente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que esa es la plena confianza de un hijo de Dios, de un cristiano, que no le teme a la muerte. También dice el versículo 22, tengan compasión de los que dudan, a unos sálvenlos sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan
hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Dice la palabra, tengan compasión de los que dudan. Hay personas que todavía están débiles en la fe, están todavía débiles, están enclenques, están como una gelatina, están que se mueven. Están como esos barcos que tienen una vela y que el viento viene por un lado y por otro y el barco está a la deriva. Entonces es importante que tú sepas que ellos merecen nuestra atención. Aquel hermano o hermana que está débil en la fe, ora por ellos. Es lo mejor que tú puedes hacer. Una oración va a ser como un combustible, va a ser como conectar el aparato celular, ponerle un cargador. Es algo así, es como que tú vas a través de orar por tu hermano, por tu hermana que está débil, vas a mandarle como una carga, y entonces esa persona va a comenzar a sentir fuerte, va a comenzar a cobrar ánimo nuevamente. La oración es muy poderosa, déjame decirte, mi experiencia lo puede también, demostrar, y también yo creo que en el Señor, si tú haces una oración de fe, estás pidiéndole en el Señor por tu hermano, por tu hermana que está débil, pues el Señor va a hacer su parte, va a hacer su obra. Entonces también, miren lo que dice la palabra aquí también en el versículo 23, a uno sálvenlo sacándolo del fuego. Van a haber circunstancias en las cuales nos vamos a tener que meter en pleno incendio, como bomberos nos vamos a meter adentro y a sacar al hermano, a la hermana que está de repente volviendo a su pecado, volviendo atrás. Ha tocado veces en las cuales se ha tenido que ir a sacarlo de la boca del lobo, porque ya el lobo se lo estaba llevando a la oveja. Entonces es muy importante, estimado hermano, que tú estás quizás ya un poco avanzado en la fe y estás liderando, estás llevando algunas almas, estás aconsejando, o estás en un nivel en el cual estás aconsejando a hermanos que están todavía empezando, que tengas bastante cuidado de tu hermano, que estés orando por él, que estés ayudándolo, y si hay alguna circunstancia en la cual tú puedas irle a ayudar a sacarlo de ese horno de fuego, tienes que hacerlo revestido del poder de Dios. No puedes ir en tus fuerzas, porque déjame decirte que el enemigo puede dañarte. Es importante que tú te revistas del poder de Dios, te acerques a Dios en oración y en dependencia de Él, y vayas a meterte a ese lugar y lo saques. Ha tocado a veces sacar hermanos que han caído en vicios, en drogas, en discotecas, en cuantas cosas, de este mundo, que han sido una situación de estorbo, de retroceso para sus vidas. Es importante que tome la decisión firme como hijo de Dios y ores por tu hermano. Entonces vamos a dejar ya el tiempo devocional por ahora y vamos a orar al Señor. Sé que el tiempo corre, apenas nosotros tenemos unos cuantos minutos para hacer estas meditaciones, pero oremos al Señor para que también podamos empezar ya a hacerlo por video. Estoy orando al Señor para empezar también a establecer algunos programas dentro de lo que son los devocionales, lo que son los discipulados y todo lo que estamos haciendo en el ministerio. Así que vamos a orar. Antes quiero que escuches este mensaje. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, entonces vamos a orar para agradecer al Señor. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por tu bondad infinita, por tu misericordia, Señor, porque el sol sale todos los días, Señor, sale sobre justos e injustos. Señor, tú eres paciente con todos, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos se conviertan y se vuelvan a ti. Eterno Dios, tan grande es tu misericordia, y por eso, Señor, que estás retrasando tu venida. Padre, te pido en el nombre de Jesús, que, Señor, seamos fortalecidos a través de tu palabra. Señor, de que estos últimos tiempos en los cuales hay gente que no tiene sensibilidad de ti, Padre, Señor, ayúdanos a poder orar por nuestra iglesia, ayúdanos a orar por, Señor, la casa de paz, el grupo de conexión, donde se reúnen, Padre Santo, el pueblo de Dios, Eterno, para que el enemigo salga y no tenga ningún poder de división, Señor. Cancelamos todo poder de las tinieblas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y declaramos la unidad en cada lugar donde nos escuchan, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.